Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a Politeya Noticias, a su espacio sobre la reflexión sobre la historia, la economía, la política, la sociedad y entre otros muchos temas más. El día de hoy veremos el episodio 45, que lo titulamos Gerardo Fernández Noroña, el proletario que se volvió burgués. Bienvenidos, comenzamos. Denme un segundito y comenzamos. Ok, comenzamos. El senador Gerardo Fernández Noroña es una de las figuras más visibles de lo que le llaman de la llamada cuarta transformación. Este político muy experimentado. Este muchacho tiene una trayectoria pues muy larga, sobre todo en la cuestión de la izquierda, pero no nos vamos a abocar tanto en este material, no nos vamos a abocar tanto en la cuestión de su historia, más bien nos vamos a abocar en el último tramo en el que hemos estado viviendo. Gerardo Fernández Noroña, en el 2018 quería participar como candidato a la presidencia de la República por parte del PT, ya que era militante del PT, pero digamos que antes de iniciar los registros, él declina esa posibilidad de participar por el PT para adherirse a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Gana Andrés Manuel López Obrador y Fernández Noroña sigue, digamos, sigue formando parte de esa llamada cuarta transformación, aunque él no era precisamente del partido Morena, él era del PT, y siempre alegaba de que por ser partido del PT, tenía un trato medio diferente a los que sí eran militantes del Moreno. Un saludo a la señorita Anaí. Hola, buenas noches. Entonces, este muchacho, Noroña, entonces sigue en la cuarta transformación, tiene ambiciones de suceder a López Obrador en el 2024. De hecho, en un principio, Andrés Manuel López Obrador no lo había tomado en cuenta para ser uno de los posibles sucesores de él. Al final lo toma en cuenta y era parte de los 5 precandidatos que él les llamó las corcholatas para sucederlo en el gobierno de la República, junto con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard, con Ricardo Monreal, con Javier Velasco, Manuel Velasco, perdón, él es del Partido Verde, y el tan nombrado Adán Augusto López Hernández. Entonces, este muchacho participa dentro de estos precandidatos a suceder a López Obrador. El Morena decide que para decidir quién va a ser su candidato o candidata para la presidencia en el 2024, que iba a ser por medio de encuestas. Al final no me acuerdo, creo que fueron 5 encuestas o 5 encuestas, casas encuestadoras, iban a hacer el muestreo y quien saliera mejor posicionado sería el candidato a la presidencia de la República a suceder a López Obrador. Se da estas encuestas y resulta ganadora, pues como ya todos lo sabemos, Claudia Sheinbaum. En segundo lugar queda Marcelo Ebrard y en tercer lugar queda precisamente Gerardo Fernández Noroña. Ya cuando se confirma quién sería la candidata, que en este caso sería Claudia,
Gerardo Fernández se adhiere al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum como uno de sus voceros, y como ya también todos lo sabemos, Morena arrasa esas elecciones y Fernández Noroña, que también, aparte de estar en la campaña con Claudia, era candidato, o mejor dicho, estaba en la lista de plurinominales para ser senador de la República. Cuando termina esto, pues empiezan las dificultades, tanto para Fernández Noroña con respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿A qué me refiero? Cuando se da las designaciones, Fernández Noroña no está de acuerdo en ser un simple senador. Él consideraba que él, por haber quedado en la encuesta en tercer lugar, merecería tener algo más que solamente la senaduría que ya tenía. Después de algunas declaraciones fuertes o no fuertes, donde tuvo algunos desencuentros con la dirigencia del Morena, incluso con la misma Claudia Sheinbaum, dentro de la negociación, pues se designa que él iba a ser el presidente de la mesa directiva del Senado. Y es como, digamos, como que donde le hallan el punto y se queda tranquilo con esa designación. Cuando se hace presidente del Senado, pues empiezan las cuestiones, ¿verdad? El primer elemento que lo pone en el ojo del huracán, bueno, antes quiero hacer una aclaración. Había encuestas, había algunos ejercicios estadísticos, incluso de imagen pública, donde ponían a Gerardo Fernández Noroña como uno de los más visibles como candidatos a la presidencia de la República en el 2030. Incluso hablaban de que era uno de las cartas fuertes de la Cuarta Transformación. Como vio que el trato que recibió en el 2024 respecto a que él era del PT y con respecto al trato que recibieron los que eran candidatos morenistas, Gerardo Fernández Noroña renuncia al PT y se adhiere a Morena. Entonces, en este punto, pues en una convención del PT, pues rechiflas y rechifle pues el repudio de los petistas, porque lo que entendieron es que él se vendió por el poder. Entonces, Gerardo Fernández sigue con estos elementos y el primer golpe fuerte que le dan a él y a su imagen, pues se da cuando aparentemente se le descubre que viajó a Europa a un evento del Parlamento Europeo con boletos de aviones de primera clase, que obviamente son muy costosos, digamos, comparándolos con un boleto normal a Europa. Entonces, ¿cuál era la situación? Pues que Andrés Manuel López Obrador, desde que asume el poder y impone, porque esa es la palabra, impone la llamada austeridad republicana, donde aparentemente, yo diría que más bien aparentemente, lo que buscaba era de que pues no hubiera funcionarios públicos ricos con un pueblo pobre, ¿verdad? A lo mejor esa era la teoría, pero que personajes como Fernández Noroña pues no lo entendieron muy bien así, o más bien lo entendieron mientras estuvo López Obrador, y ya cuando ya no estuvo, pues ya después ya no lo entendieron y lo siguieron así. Después de ese primer golpe, en el 2024, en una sala VIP en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, tuvo un altercado con un abogado de nombre Carlos Velázquez de León, donde
aparte de insultos, hubo algunos empujones, donde el abogado Carlos Velázquez de León fue denunciado por Fernández Noroña ante la Fiscalía General de la República como como por el delito de agresión. Contrario a lo que normalmente es la justicia en México, a Fernández Noroña, días después, dentro de un acuerdo reparatorio con el abogado, el abogado va al Senado de la República y le ofrece una disculpa pública al senador Fernández Noroña. Hecho que hasta la fecha yo no me explico a quién se le ocurrió semejante tontería. Pero bueno, después de ese escándalo de las disculpas públicas en el Senado, al senador se le descubrió, y vuelvo a poner entre comillas, se le descubrió una propiedad o una casa que tiene en Tepoztlán, Morelos, de alrededor de 12 millones de pesos. Obviamente, digamos que esa casa, pues de ese valor, comparando con los ingresos que aparentemente tiene el senador, pues es muy difícil de pagar, ¿verdad? Entonces, un escándalo más a la lista del senador. Después, en el siguiente momento escandaloso del senador, pues lo que hay más bien, pues yo no le daría tanto el escándalo a él, pero fue parte fundamental de él. En una sesión del Congreso, estando ya al término, donde se está dando el himno nacional, el senador, siendo presidente de la Cámara de Senadores, recibe reclamos del presidente nacional del PRI, Alito Moreno, junto con otros legisladores priistas, donde Fernández Noroña responde el juego de Alito Moreno, se dan de empujones, de reclamos, se avientan, hubo golpes, hubo patadas, hubo gente... En pocas palabras, fue un acto bochornoso para, al menos en mi forma de ver, ya que todo ese acto se dio en la máxima tribuna legislativa del país, frente a muchas cámaras de medios de comunicación, pero aparte frente a muchos cámaras celulares de muchos reporteros que estaban ahí y de muchos legisladores que también estaban ahí. Entonces, este bochornoso acto, que a lo mejor yo no se lo pondría tanto a Noroña, pero que también forma parte de él, pues fue una piedrita más a la situación de la imagen pública de Fernández Noroña. Pero yo creo que el episodio pues, más complicado es el que se da el 9 de octubre, cuando otra vez, aparentemente, se descubre a Fernández Noroña bajando de un avión privado, que después se sabría que tiene placas o un registro en Estados Unidos, que es un avión extranjero, que estaba sirviendo como taxi aéreo, que ese servicio no lo puede dar en México, que quién sabe cómo. Se supo que Fernández Noroña viajó del Estado de México, del aeropuerto de Toluca, a Torreón, Coahuila, en ese avión. Aparte de que es ilegal que ese avión lo use como taxi aéreo, como él dijo que era, un taxi, por tener placas extranjeras, pues también no se entiende con qué dinero paga un taxi aéreo como esos, porque son muy costosos. Entonces, si volvemos a hacer cuentas, pues sus ingresos no le dan para pagar o costear un taxi aéreo de ese estilo ni de ese tipo. Entonces, obviamente, otra vez, Fernández Noroña está en el ojo del huracán, gente que lo quiere linchar, que quiere crucificarlo. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues que con todo lo que hemos dado de información respecto a estas situaciones de Fernández Noroña, podemos concluir que hace mucho dejó de ser el representante de una clase proletaria
¿A qué me refiero con una clase proletaria? Pues a una clase, proletario significa ser un trabajador, que marchaba, que se quejaba de las injusticias sociales, llamaba a la resistencia civil para que no pagar impuestos. En pocas palabras, era un luchador social. Antes de saludo a mis alumnos, a los que se están conectando, muchas gracias por estar aquí y espero que les guste el material. También quiero saludar a la maestra Vivi que me está viendo. Saludos, maestra. Qué gusto tenerla en este en vivo. Pues dejó de ser un luchador social para convertirse pues es una persona llena de poder y pues que ese poder lo transformó. Bueno, aunque realmente dicen que no, el poder no te transforma, simplemente te desnuda y realmente te muestra cómo eres. Pues en estas situaciones que enmarco en este material, yo estoy convencido que quien está detrás de todos estos escándalos es parte del gobierno. O sea, ¿quién da la información de dónde está, si está viajando en un avión privado o si está viajando en un avión comercial, en clase Premier, si tiene una casa de 12 millones? Pues es el mismo gobierno. En política se le llama fuego amigo. Es el mismo gobierno que está poniendo pues todos esos elementos a los medios, los filtra a los medios y se genera el escándalo. Con esto, muchachos, no quiero decir que eso esté bien, no está bien. O sea, no está bien lo que hace Gerardo, porque pues a leguas o a la distancia se ve que lo que está haciendo pues no está bien. Se ve que el senador ha perdido la brújula, es porque no solamente ha estado, yo soy fiel creyente de que el problema no es tener un problema, el problema es cómo resuelves ese problema. Problema siempre va a haber en la vida. El problema, la situación o lo importante es cómo lo resuelves. Y su control de daños o su control de estos problemas, como los ha intentado resolver, pues más que querer resolverlos, pues los ha hecho cada vez más fuertes. Ha provocado más problema del que quiere resolver. ¿Por qué? Pues porque perdió la brújula, se llenó de soberbia, se le fue, pues a lo mejor se le fue ese punto que lo tenía en un justo medio donde no se le fuera por la brújula. ¿Por qué digo esto? Vamos a pensar cuando a él lleva al Senado a exhibir a un ciudadano pidiéndole disculpas, una disculpa pública, grabándolo, exhibiéndolo, y en la imagen de la ciudadanía o de los periodistas o de la gente, lo único que provocó es que precisamente la justicia se usa de manera facciosa. Cuando tú tienes el poder, puedes solicitar justicia, pero no solamente justicia, lo que quería exhibir Fernández Noroña era poder, el poder de llevar a un ciudadano que osó en reclamarle en un aeropuerto y exhibirlo frente al México pidiéndole disculpas. Yo no sé, y lo vuelvo a repetir, ¿a quién se le ocurrió semejante tontería? ¿A quién en su cabecita pudo pasarle la idea de que eso era una buena idea? ¿Vale? Pero bueno. O las explicaciones que dio sobre los boletos de primera clase para viajar a Europa, que más que resolver dudas, pues más bien genera más preguntas. Que si una parte la pagó el Senado y otra parte la pagó él, que si lo pagó con cheque, que si lo pagó con no sé qué.
Yo creo que el control de daños ha sido muy malo, muy, pero muy malo, incluso soberbio, altanero, en algunos elementos pues, ha confrontado a los medios diciendo que, pues, que él no tiene por qué dar explicaciones de nada. Pues yo pienso que sí tiene que dar explicaciones porque es una persona pública y las personas públicas tienen que dar explicaciones, sobre todo cuando se ve uso de recursos que aparentemente él no tiene para costearlos, al menos de manera legal, ¿verdad? O de las explicaciones de cómo tiene una casa de 12 millones que no puede justificar que está pagando un crédito precisamente de esa casa con los ingresos que aparentemente tiene. Entonces, si hacemos cuentas y vamos sumando, pues sus ingresos pues serían muy cortos para el tren de vida que da el senador. Yo pienso que la soberbia lo ha rebasado, pero también ya generó un problema para el movimiento. ¿Para cuál movimiento? Pues para la cuarta transformación. Y acuérdense que cuando algo está mal en el sistema, pues hay que erradicarlo. ¿Vale? Entonces el movimiento, su soberbia lo ha rebasado, no lo deja pensar y analizar el entorno en el que está viviendo. Y por último, yo pienso que la imagen de Fernández Noroña se parece más a la figura de un político aburguesado que le gusta la opulencia, el trato VIP, los aviones privados, los buenos vinos, los buenos restaurantes, las zonas premier en los aeropuertos, los vehículos caros, las casas de 12 millones. Y Noroña, tristemente, pasó de ser un representante fiel de los proletarios en México a ser un señor burgués a esos que les encantan las riquezas y los privilegios que dan el dinero y el poder. Espero que les haya gustado mucho bueno, que les haya gustado el material que aquí se expuso. Quiero agradecer a todos los que nos ven, a mis alumnos que están ahí, que me da gusto que lo que nos veamos aquí. Ya algunos de ellos ya no los veo en clase, pero espero que esto sea un medio de cómo podamos seguir interactuando. También quiero invitarlos a mis redes sociales, como Politeia Noticias, en TikTok, YouTube, Facebook y a Instagram. También invitarlos a adquirir mi novela, que está en Amazon Libros, de manera digital o de manera física. Lo ponen Vida, que es el título de la novela, o le ponen el título del autor, que es Hugo Gallegos, y ahí les va a aparecer. Pues esperando sus comentarios en las redes de lo que les parece, de qué les gustó o qué no les gustó. Y si también tienen algún tema en específico que quieran que tratemos, pues con todo gusto. Hola, señorita Jimena, qué bueno que estás aquí, Jimena. Entonces, espero que les haya gustado, espero verlos pronto y que tengan una bonita noche. Hasta luego.